Ron, hablemos sobre el voto de adelanto de elecciones. No se pudo conseguir en varias oportunidades, en parte porque ustedes quisieron condicionar el calendario nuevo a que se añada al acto electoral un referendo de consulta sobre la Asamblea Constituyente. Eso, pese a que algunos dirigentes de su partido, no sé si el propio secretario general, que sucede que es su hermano, habían dicho que no era un momento constituyente. Eso también lo decía Pedro Castillo. Ha cambiado de opinión ahora en la cárcel, creo, porque en la entrevista que ha concedido a una publicación española retoma el tema. Pero díganos usted, sobre ese tema, ¿se puede buscar una manera de lograr un acuerdo sobre el calendario para ver el tema de la constituyente después? Muy buenas noches a todo el Perú, buenas noches Fernando, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar algunas ideas que son necesarias contrastar con la realidad. Sí. La primera, nosotros no hemos estado en contra del adelanto de elecciones. Lo que nosotros hemos propuesto que sea en 4 meses. Y no hemos votado hasta diciembre porque sería legitimar a la señora Dina Boluarte hasta ese mes. Eso es lo claro y lo concreto. Que sí tenemos dentro de nuestra agenda el referéndum, porque inicialmente era la Asamblea Constituyente y nos tildaron de radicales, de extremistas, dogmáticos. Y le hemos demostrado que no. Le hemos dicho, ponemos la Asamblea Constituyente a un lado, pero permítanle al pueblo el referéndum. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, la derecha radical, extremista, no quiere ceder en ningún momento a una consulta, porque sabe que algunas encuestas ya sacaron que el 69 y el 70% de la población peruana quiere el cambio de constitución. Sí, pero cambiar la constitución no significa necesariamente que haya una asamblea constituyente ni que el tema deba ser materia de una consulta en el momento electoral, porque las elecciones sirven para saber quién tiene la mayoría, para formar gobierno, para que se constituya una oposición. Ese es el momento adecuado para hacer campaña con esas ideas. Pero hacer campaña, ¿por qué tener que, no durante la campaña, sino en el acto electoral, añadir este referéndum? Porque los pueblos, los peruanos, así lo desean. Y no se les hace caso. Por ejemplo, pero pueden votar por gente como usted. Yo he presentado si a la Comisión de Constitución, sí, para decirle, un claro ejemplo. Sí. Yo he presentado a la Comisión de Constitución y muchos de mis colegas lo han hecho. Mire, el 2021 he presentado la ley 0164 hasta... Sí, conozco las ideas que el partido tiene. Pero que no son ideas, son proyectos de ley que hemos presentado pero estos proyectos para reformar. Expresan las ideas del ideario del partido. No. Si seamos sinceros, el ideario dice claramente que tener el gobierno no significa nada. Pero el ideario que el verdadero poder lo tendremos cuando hagamos una asamblea constituyente y modifiquemos el funcionamiento del Estado. Exacto. Como se ha hecho en Venezuela, como se ha hecho en Bolivia, como se ha hecho en Ecuador. En Colombia no se ha hecho así, en Chile. No, la Constitución colombiana tiene 30 años. Hay pacto en torno a eso. Nadie propone en Colombia asamblea constituyente. Pero hubo cambio de constitución en ese tiempo, pero en esa sin época. asamblea, de una manera diferente. También aquí hemos tenido cambios de constitución. Usted sabe muy bien, señor Cerrón, que ahí donde ha habido asamblea constituyente en América Latina recientemente, lo que ha significado es que el gobernante de turno se perpetuara en el poder. No, eso es falso, porque ¿pero cómo? ¿Dónde ha sido así? En la asamblea constituyente... Salvo en Chile, que abortó todo. Lógico, porque antes de Pinochet entró, pues es preferible tener otro gobernante. Ese sí era una dictadura y sin asamblea, por si acaso. O sea, no solamente la asamblea conduce a una dictadura. Entonces, fíjese, Fernando, hace un momento yo escuché que usted le preguntaba a la señora Limache, congresista de la República, decía, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, solamente dos artículos, porque el ideario no surge pues de la mente fantástica de alguien, sino de las visitas que hemos hecho a la población, de lo que hemos conversado. Si el régimen agrario nos permitiría industrializar los productos, no estaríamos recurriendo a un Estado que prefiere la inversión extranjera a la inversión propia de nosotros. Es sencillo de entenderlo. Es sencillo de entender, pero si se trata de cambiar algunos artículos y hubiese mayoría, eso no requiere asamblea. Hemos cambiado muchos artículos. Lógico, fíjense, ahora quieren cambiar el artículo también de la elección del defensor del pueblo, que hay un fallo del
del Poder Judicial en el sentido de que lo está deteniendo, cuando eso es una función netamente del Congreso. Otro, el artículo 117 ha sido modificado. Así, tendrá que ser modificado también no, el todavía tema... todavía no, porque usted reconocerá que habría que introducir como causal de acusación, todavía no se ha votado en pleno, ¿no? No, ya, pero ya está en la comisión, se aprobó en la comisión. Sí, se aprobó en la comisión, bueno, va por el camino. Es un buen cambio de artículo, ¿está usted de acuerdo? Me imagino. Pero vamos a ver qué dice el Pleno todavía, ¿no? Pero, o sea, no se toca los temas del régimen económico, el tema de salud, y supongo que una asamblea constituyente no es la misma que una asamblea constituida, por ejemplo, ¿no? Lo constituido es el Congreso de la República en estos momentos, que se siente feliz, que se siente tranquilo de repente, pero el grueso de la población también reclama algunas normas, algunas leyes o algún cambio que simplemente desean. Ahora, si el pueblo no lo desea, dirá pues no, y pasaremos la página. De acuerdo, pero ¿qué posibilidades ve usted de que ustedes voten a favor de un adelanto de las elecciones sin introducir ese tema como condicionante? Porque ya sabe que no habría mayoría si la condición la mantiene. Acaba de dar la respuesta usted. Sabemos que no somos mayoría. Quiere decir que nuestros votos no van a determinar ni determinan el rumbo del Congreso. Por eso es que con o sin referéndum que vaya, simplemente no va a afectar, bueno, como 15 siempre ha sido. votos y además sobre todo el desprendimiento del que ustedes es que no podemos prueba. Desprendernos de una cosa que no nos pertenece. Esa es una demanda del pueblo. Nosotros hemos estado en campaña. APP, mira, le pregunto, APP estuvo en campaña con el referéndum. Acción Popular estuvo en campaña con el referéndum. Varios partidos de derecha han estado... Pedro Castillo también, pero dijo claramente que no era un momento constituyente. Ahora que está en la cárcel, regresa con el tema. Es que cuando uno quiere, puede decir es el momento, y cuando no, es como decir, ¿cuándo va a ser el momento para ser padre? Entonces, decir, no es el momento, hijo, no es el momento, no es el momento, y de repente se da. Entonces, las condiciones se generan cuando ya está la tarea para que cumpla la sociedad. Y es un avance de hace 30 años. Alguien me decía, esta es la constitución más perfecta. Entonces, ¿por qué hubo la marcha de los 4 suyos? La pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué se vacó, se sacó un presidente y tuvo que renunciar por fax? ¿Por qué se dieron estos encontrones? Y lo más interesante es para todo el Perú, no podemos tener de manera irresponsable un Congreso que salga, luego se elige otro Congreso, otro presidente, y mañana se formen otras personas y digan, no estamos de acuerdo. El tema es la reforma. Entonces se puede hacer una consulta para reforma o para cambio de constitución. De acuerdo. Entonces lo que dice usted ya sabe a qué puede conducir, a que no haya ningún adelanto, porque ya ese voto ya vimos a qué condujo, ¿no? Hay una mayoría... Nosotros sí, por ejemplo, se nos dice equivocadamente que nosotros no estamos de acuerdo con el adelanto de elecciones, ¿no? Nosotros sí, pero lo condicionan a otro tema, ¿no? No es condicionante, sino es una consecuencia de lo que pide el pueblo. O sea, no es que yo se me antoje y diga ahora, no quiero. ¿Por qué no le pedimos a la derecha que sea flexible? O sea, ¿por qué le piden a la izquierda que retroceda, como ya lo hicimos con la Asamblea Constituyente y estamos yendo a un referéndum? Y a la derecha no le exigen nada, o sea, no se pueden un poquito tener una... No, pero hay muchos de derecha que quisieran que se restablezca la pena de muerte, por ejemplo. Y sabemos que hay una mayoría en el Perú que parece estar favorable a eso, pero a nadie se le ha ocurrido, ya, hagan elecciones, pero al mismo tiempo consulten si se debe restablecer o no la pena de muerte, ¿no? Es que eso fue nuestra agenda, eso siempre fue nuestra forma de acercarnos al pueblo y a su expresión. Gobernaron con Pedro Castillo sin plantear eso. No gobernamos con Pedro Castillo porque Pedro Castillo se alejó del ideario, fundó dos partidos, PCT. No, los ministros que son la mayoría fueron de la señora Mirta Vázquez, que fue su premier, eligieron ministros que fueron de derecha. Fue su amplitud quizá de Pedro Castillo, pero nosotros tuvimos la gentileza de atender y decir que renunció, se fue, tal como lo hizo la señora Dina Boluarte. Y nosotros fuimos democráticos. La señora Dina Boluarte no fue usurpadora, porque es producto de una sucesión constitucional. Sin embargo, está deslegitimada por las muertes y por el, de repente, manejo inadecuado de las protestas. ¿Usted cree que debe ser vacada y reemplazada por el general Williams? Por las situaciones que se han dado, la bancada de Perú Libre ha presentado una moción o ha sumado, las situaciones que se han una dado, moción de vacancia. Usted se refiere a las manifestaciones a las muertes, y las violencias que han llevado a muertes. Sí, a las muertes. Por lo menos un bello gesto sería, pues,
de repente al cambiar el ministro del Interior, de Defensa, o al Premier, qué sé yo, pero las muertes siguen. O sea, hay un tema de atención a la población y siempre decimos, hay momentos que la señora Boluarte dice que deben haber puentes comunicativos y eso es saludable para la población. Eso es saludable porque vamos a atender, y el Congreso también debe atender, porque se distrae en temas de repente, situaciones que no le competen. Por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones es un tema que está prácticamente en el Ejecutivo, que el Ejecutivo le envía al Legislativo y se está dando una especie de... Pero ustedes tienen que aprobar. Es el Congreso que puede decidir. A propósito de las manifestaciones, de las violencias y de las muertes, la región suya, Junín, se halla en una situación de apaciguamiento. Sí, la región Junín se caracteriza por ser eminentemente trabajadora, productiva y comprende el fenómeno desde la esencia, que es el cambio de constitución y la asamblea constituyente, que es lo que va a resolver realmente el problema. Pero el voto reciente por gobernador regional y por elecciones municipales no muestran que la idea de la asamblea constituyente sea importante y tenga un respaldo amplio. No ha sido un tema de campaña, nadie lo ha postulado. No se ha consultado. Sí, pero claro, como es natural, pero los partidos como el suyo que postulan eso no han tenido grandes éxitos. Eso indica que nuestra consulta podría tener una respuesta negativa, entonces no habría por qué oponerse, ¿verdad? No, pero hablo sobre Junín específicamente. Por eso, porque lo que quería comprender es por qué Junín en este momento no tiene carreteras bloqueadas, no tiene paros coactivos y no tiene violencias. Sí tiene, Junín tiene, en este momento ha participado, sí, está apoyando, Pichanaki, está apoyando, y luego sí, por Oroya. Hay sectores que han estado apoyando. Pero en este momento no, está apaciguado. La gente puede salir y puede trabajar. Uno puede ir en auto hasta Huancayo y seguir hasta Pichanaki. Es que eso se debe a un sistema productivo económico que tiene Junín. El Perú es diverso. Ya. ¿no? Entonces, pero eso es lo que quisiera comprender. ¿Qué pasa en Junín? Por eso, Puno, Juliaca, han sido sectores que han sido de repente marginados, abandonados, y quizás se sientan así. Por ejemplo, cada vez que nosotros hemos recorrido las regiones, piden saneamiento, agua, mejores condiciones de vida, trabajo digno. También en Junín, también son reclamos en Junín. Por supuesto. Fíjese por eso, usted las obras paralizadas, el hospital, varios hospitales. Pero Junín ha tenido una atención del gobierno, de los gobiernos regionales preferente. O sea, no ha sido tan negativa como se ha tratado de difundir en varios medios de comunicación. Por eso toda realidad supera la fantasía. De acuerdo. En consecuencia, lo que usted cree que si Junín está apaciguado, Ayacucho también, que sin embargo hubo muertos al principio en Ayacucho en torno al aeropuerto, ¿no? El problema de Ayacucho, la primera matanza colectiva importante fue 10 personas. Así, y los padres de familia se reunieron para ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos y ahí es donde de repente paraliza un poco este tema porque ya iba a entrar pues un tema internacional de estas masacres. Yo creo que se puede solucionar los problemas del Perú porque somos hombres de soluciones antes que de problemas, pero desde la esencia, desde la raíz. Yo le escuchaba a mi colega decir, en donde vas, hay corrupción, es que es un sistema estructural. ¿Qué es una constitución política? Es la representación del régimen económico de un país. Si hay diferencias... No solo, del conjunto de las instituciones. Exacto, correcto. Sí. Entonces, si hay desigualdades económicas, si hay injusticias, entonces, por un lado, va a tener dificultades la población más necesitada, la población mayoritaria. Entonces, si se atiende eso, se equipara con una reforma, ¿por qué no? Bienvenida a la reforma. También a nosotros nos dicen, no quiere hacer nada con la reforma. Falso. Si no, no hubiésemos presentado estos artículos que pretenden la reforma. Solamente del régimen privado, mixto público, que ya está en el artículo 9 de la Constitución. Usted ha hecho referencia a artículos que tienen que ver con la realidad agraria de nuestro país. Sí. Pero acá lo grave es que no se pudo comprar urea, fertilizantes. Por eso, justamente el gobierno de Pedro Castillo. No es un tema constitucional, es un tema de gestión. Sí, ¿no? Lo es, porque ni siquiera le dieron atención al abono orgánico que el Perú produce. Es una vergüenza que nosotros estemos comprando. ¿Por qué compramos del extranjero cuando nosotros tenemos suficiente capacidad para realizarlo? La urea es más potente como fertilizante, usted sabe, tiene mucho más nitrato. Pero podemos hacer urea también en el país. Por eso, justamente, el artículo 81
98 no le permite al poblador industrializar sus productos. Ese es el tema, o sea, no nos permite, es como la ropa, se prefiere comprar ropa china antes que ropa hecha por el Perú, zapatos del extranjero antes que hechos del Perú. Sí, Entonces, hay muchos planes de tema, hacer Uria, pero eso, lo concreto es que no había. Por eso quisiéramos Una ese última tema. pregunta, por favor, señor Cerrón. Esta semana hemos tenido conocimiento de una decisión de la justicia de Junín respecto de su hermano Vladimir, condenándolo a 4 años de prisión efectiva por corrupción agravada en perjuicio del Estado. Él ha dicho que va a apelar, de manera que por el momento no se aplica esa sentencia. Pero, ¿por qué todos estos temas judiciales y estas condenas? Ya van 2. Es un tema de, yo lo entiendo y lo digo bien claro, es un tema de persecución política de la OFAR, porque no es posible, o quizás esté equivocado, esté en manos de la justicia, la investigación, que no habiendo ningún contrato, ¿de qué desfalco al Estado se puede hablar? Si ni existe el aeródromo de Orcotuna, recién fue aprobado en 2002 por ley acá en la ley de presupuesto. El Ministerio de Transportes ahora lo tiene y lo está estudiando, porque también existe una lesión cuando algunos pobladores, llamados un comité de defensa del aeropuerto, en una asamblea deciden que la ley no se cumpla. Entonces, la ley está yendo por ese camino y se puede cumplir. Entonces, pienso que aquí el Perú debe tener participación política, no se debe criminalizar los partidos políticos, no se debe perseguir a los líderes utilizando este mecanismo de la persecución política a través de los que estos juicios administran comenzaron justicia. antes de que su hermano tuviese la importancia Por eso, que tiene. imagínese usted, Sí, imagínese usted hace tiempo y ahora justo en el periodo electoral recién salen. Bueno, no es periodo electoral todavía, dependerá de ustedes y de otros, que no sé. Ya está, el adelanto de elecciones está en boga. Ojalá, vamos, es una buena noticia que nos lo diga, pero no hay los votos todavía. En todo caso,